hemos comentado desde muy temprano, desde León, Guanajuato. Y aquí se encuentra en la mesa del programa Livia Denise García Muñoz Ledo, la secretaria de Gobierno del Estado. ¿Cómo estás, secretaria? Un gusto, Pascal, y bienvenidos a Guanajuato, a León. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí. Bueno, un elemento importante de lo que se está discutiendo hoy, de aquí al viernes en el Estado, que tiene que ver con la atracción de inversiones, es sin duda el clima laboral del Estado. Hace tiempo pues, que no se escucha de una huelga en el estado de Guanajuato. Digamos, ¿qué es lo que puede encontrar la empresa que decide invertir en Guanajuato, instalarse en el estado en cuanto al clima laboral? Bueno, pues el gobernador lo dice muy claro, Pascal, somos un estado pro business y esto implica pues el que cuidemos mucho la paz laboral, porque uno de los temas más importantes para las empresas que vienen al estado tiene que ver con que haya condiciones laborales favorables para ellos. Nosotros tenemos más de 30 años que no tenemos una huelga en el estado y esto pasa por tres factores fundamentales. Uno, trabajadores comprometidos con sus centros laborales, que entienden pues que al final hay que cuidar la fuente de empleo, patrones que también cuidan mucho el generar buenos empleos, buenos pagos en tiempo y forma, y también un gobierno que propicia el desarrollo tanto sindical como patronal y laboral con capacitación permanente. Nosotros tenemos un área de desarrollo sindical que busca generar esta cercanía entre los sindicatos, profesionalizándolos y trabajando de manera muy cercana con sus patrones, con sus trabajadores y patrones. Nosotros tenemos, Pascal, déjame platicarte, 23 países con empresas en Guanajuato, más de 200 empresas japonesas en el estado, y esto pues tenemos que trabajar muy de la mano, y eso es lo que hacemos también desde la Secretaría. Déjame platicar un detalle en ese sentido, porque me ha tocado venir a trabajar a Guanajuato, muchas veces a Celaya, a Irapuato, aquí a León, y es interesante porque en los hoteles donde nos hospedamos, pues muchas veces se encuentra uno en la mesa del desayuno, siempre que lo pongan temprano, porque si no, pues no alcanzamos a desayunar, pero se encuentra uno en la mesa del desayuno un menú oriental. Sí, toda nuestra señalética en las principales ciudades del corredor industrial también está en japonés, porque hoy nosotros convivimos con una comunidad japonesa muy fuerte y que hemos hecho una sinergia maravillosa, hemos aprendido de su cultura, tenemos noches dedicadas especialmente a conocer, por ejemplo, la escritura japonesa, las tradiciones, la cultura, la hora del té, porque hemos generado esta convivencia armónica y a nosotros nos da mucho gusto tener a la comunidad japonesa en Guanajuato. Bueno, así que empresas de 23 países. 23 países, somos un estado, como tú lo sabes, que ha sido el epicentro pues de la industria automotriz con el clúster más dinámico en América Latina. Celaya está incursionando también ahora con aviones en el mercado aeronáutico, pero tenemos empresas de todo tipo, alimentarias, de proveeduría, la industria tradicional, cuero calzado, por ejemplo, en la ciudad de León, y lo que buscamos en todo momento pues es generar las mejores condiciones, ahora con los centros de conciliación laboral, que también en este nuevo modelo que se dio a partir de 2019. Déjame preguntarte algo más del clima laboral. Estamos viviendo, como lo sabes, como lo sabe nuestra audiencia, un momento de alta inflación y estamos pues en la posibilidad de que comience una cosa que ya conocimos de muy mala manera en México hace años, que es la carrera entre salarios y precios. ¿Qué se está haciendo en Guanajuato al respecto? ¿Qué tanto incide la alta inflación que tenemos en las negociaciones contractuales? ¿Qué tanta conciencia hay en sindicatos, pero también en el gobierno, en las empresas, de que podríamos volver a vivir, ojalá que no, pero podríamos volver a vivir una carrera de precios y salarios? Fíjate que la pandemia generó un fenómeno muy interesante que fomenta en cierto modo la informalidad. Muchos trabajadores dejaron sus empresas o dejaron la fuente de empleo y comenzaron pues negocios propios en la informalidad. Hoy el gran reto que tenemos es regresar a esos trabajadores a las fuentes de empleo. ¿Qué tanto se fueron? ¿Tienes el dato? Bueno, aquí en el estado fue poco, alrededor del 20% de la fuente laboral se fue a la informalidad y no ha regresado, digamos, a la fuente formal de trabajo. Ayer, justamente en una
reunión que teníamos con las cámaras empresariales, hay una estrategia importante de incrementar prestaciones y niveles salariales para justamente que lo que no falte sea la mano de obra en la industria, que ese es un tema fundamental. Estamos trabajando de manera muy importante para trabajar y fortalecer el ingreso de las familias, sobre todo en la formalidad, por supuesto, que es lo que nos interesa. Estamos conversando con la secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo, y platicábamos, secretaria, antes del corte, sobre la importancia de regresar al sector formal de la economía a muchos trabajadores que durante la pandemia pues migraron al sector informal, aunque entiendo que en el estado de Guanajuato el nivel de informalidad es bajo comparado con otros estados del país. Sí, y es algo fundamental porque hay una industria pujante, hay atracción de inversiones. El gobernador recientemente acaba de llegar de una gira de trabajo en donde anuncia inversiones importantes, pero lo que tenemos que garantizar justamente es una mano de obra calificada, que eso es parte que también el Estado ha buscado a través de... Nosotros tenemos un instituto, el IECA, que forma también en lo necesario para la industria, sobre todo la automotriz. Sí, por ejemplo, la aeronáutica, ¿no? Sí. Es decir, se requieren trabajadores especializados. Y lo que buscamos es que no vengan de otras partes del país o de otros países, sí, sino que en Guanajuato haya lo necesario. Y hoy cada vez más preparatorias, secundarias, tienen en sus programas académicos públicos la robótica, por ejemplo, que tenemos campeones de robótica de escuelas públicas que han ido a competir a otras partes del mundo, y justamente ferias como esta en donde vienen estudiantes, pues motiva a los jóvenes también a que se metan a estas áreas del conocimiento que luego no son tan tradicionales. ¿Qué tan difícil es para las empresas contratar, digamos, en el actual clima que hemos descrito? Bueno, también ayer otro fenómeno del que se hablaba tiene que ver con que muchas veces el tema de la informalidad, pero también muchas veces el otorgamiento de ciertos apoyos que sabemos sociales, pues hace que en ocasiones, por ejemplo, los jóvenes pues no entren a las fuentes de empleo formales porque, bueno, reciben un apoyo. ¿Está pesando eso? Sí, yo creo que sí. Y ayer lo externaban las propias cámaras. Yo creo que es muy importante que visualicemos una estrategia porque particularmente en el Bajío, en Guanajuato, pues yo te comentaba, hay una industria pujante, lo que requerimos es mano de obra, es que los jóvenes se involucren, y muchas veces este tipo de apoyos lo que hacen es incentivar pues que no entren al mercado productivo por la recepción de estos apoyos. Yo creo que en un país con tantas injusticias como México, con tantas desigualdades, pues sí son necesarios los subsidios, pero yo siempre he pensado que tienen que ser dirigidos, temporales y con metas y con métricas, ¿no? Y a lo mejor también vinculados, que es lo que muchas veces nosotros también aquí vamos generando, vinculados a que después ellos por sí mismos puedan generar su propio ingreso. A lo mejor de manera importante, por ejemplo, en comunidades marginadas, sí, hace falta esto pues para que puedan tener las condiciones de acceder a un empleo formal, a capacitarse, pero esto, como tú lo decías, es por un tiempo determinado, en un momento determinado, y después se quita. Lo que hace libre a la persona es tener un trabajo, tener un ingreso propio, poder avanzar por sus propios méritos. Y yo creo que hay muchísimos mexicanos que ven las cosas de esa manera, pero pues si de repente tienen un programa social que no tiene temporalidad, que pues en algunas ocasiones tiene una lógica más electoral que social, pues eso probablemente desincentiva que la gente pueda romper ese vínculo, ¿no? Los países, yo creo que ayer que estábamos en la noche de industriales y se hablaba de toda esta industria 4.0, de hacia dónde va el mundo, México no puede ir en sentido contrario a la tendencia mundial, que es a incorporarse en las nuevas tecnologías, a utilizar las nuevas plataformas. Hoy en este mundo tan globalizado, tan interconectado, lo que necesitamos es invertir en la formación muy especial de nuestros jóvenes en estas nuevas tecnologías, en la robótica, en la aeronáutica, en la industria 4.0, en la ciberseguridad, que son las industrias que vienen pujantes en todo el mundo. Hoy a mí me gustaría ver pues que este tipo de apoyos estuvieran redirigidos, por ejemplo, a formar a los jóvenes, a incentivar que los jóvenes permanezcan en la escuela. Hoy también tenemos un serio problema de deserción escolar en el país. Los datos en Guanajuato han ido repuntando, pero lo que queremos es que nuestros jóvenes estén en las aulas, estén aprendiendo y que salgan justamente en este ámbito que ha generado el gobierno
gobierno del estado propicio para encontrar un trabajo acorde a sus necesidades. Ahora, Guanajuato también tiene retos en materia de pobreza, tienen algunas regiones del estado con atrasos respecto del otro, Sierra Gorda, semidesierto. ¿Cómo se está atendiendo la pobreza en el estado? Tenemos comunidades indígenas, tenemos zonas marginadas, comunidades con alta marginación. Sin embargo, nosotros, el gobernador ha implementado una estrategia que en Guanajuato se ha denominado Guanajuato Contigo Sí, que busca llegar a estas comunidades, generar las condiciones, pero aquí es de manera transversal, a ver qué es lo que falta: salud, educación, desarrollo social, y entonces se van planteando de acuerdo a las comunidades y a las colonias estrategias muy particulares para llevar los servicios, para generar dentro de todos los indicadores que señala Coneval, pues dónde vamos a ir incidiendo para mejorar la economía familiar, el acceso a la educación y a la salud. Y hemos incidido, creo que es una estrategia que estaremos impulsando muy fuerte los próximos 2 años, y lo que buscamos es revertir esta tendencia también que refleja Coneval, en donde estas comunidades pues se ve la marginación. ¿Es remontable la pobreza por otros medios que no sean los que pues hemos ensayado en este país desde los tiempos del presidente López Portillo, con diferentes programas que en realidad, y creo que ahí están los datos para demostrarlo, pues no ayudan a la gente a salir de la pobreza, sino los mantienen generación tras generación en la pobreza? ¿Hay otra vía para hacerlo? Sí, sin duda. Yo te puedo decir que sí, nosotros tenemos casos de éxito. León es, como tú sabes, también una ciudad que ha crecido mucho y que la periferia ha quedado en colonias incluso irregulares que tenían alta marginación, y se ha emprendido una estrategia transversal desde el gobierno del estado en coordinación con los municipios, por ejemplo, para trabajar la regularización de estas colonias, llevar los servicios básicos a través de los municipios, pero luego incidir también en inversión de centros de salud, en inversión en espacios educativos y recreativos que generen una sana convivencia. Se busca, por ejemplo, los apoyos para mejorar la economía familiar con proyectos productivos, que es justo esto. A ver, te doy un apoyo, pero no únicamente para estártelo dando de manera mensual o quincenal, sino para que tú emprendas, para que generes, de acuerdo a la vocación de la región, un negocio que te permita salir adelante. Y la verdad es que hay casos muy exitosos, y esa es la estrategia que estamos implementando hoy día en todo el estado. Y el gran riesgo que tiene una autoridad cuando lleva a cabo el esfuerzo de sacar a la población de la miseria extrema es que pues se cruzan también los incentivos criminales, de utilizarlos como halcones o en otras figuras, de pagarles un dinero por ello, y entonces pues muchos jóvenes mexicanos empiezan a voltear hacia el crimen organizado como una opción de vida. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Pues yo te diría que en 2 grandes rubros, que es lo que estamos trabajando en el estado. Uno que tiene que ver con la estrategia social, que reitero es transversal, porque uno de los indicadores más importantes pues es el bienestar, ¿no? El que puedas tener lo básico, lo necesario para salir adelante, y eso estamos trabajando a través de esa estrategia. Y el otro tiene que ver con también el combate a las adicciones. No es un secreto que en el país es un tema importante las adicciones. En Guanajuato también lo es, el consumo temprano de sustancias tóxicas. Y hoy el gobernador incluso pues ha presentado a todo el estado una estrategia muy importante en que se han sumado todos los municipios de Planet Youth, que es el modelo islandés para el combate a las adicciones. Hoy estamos en una etapa en la que hemos concluido el diagnóstico, y lo que nos arroja, Pascal, es algo muy interesante, y es que el consumo temprano tiene que ver también con esta sensación de los jóvenes y los niños de no sentirse queridos, amados en su entorno familiar, y esto va vinculado a las horas que trabajan los padres de familia, las ausencias en casa, y entonces estamos haciendo una gran alianza con la empresa, con la sociedad civil organizada, para que estos niños, estos jóvenes no consuman drogas, que puedan estar en lugares seguros y que podamos generar un desarrollo integral en las comunidades. Por último, me ha llamado mucho la atención cómo pues en últimos días, en la comparecencia del secretario de Hacienda, en la Cámara de Diputados y en otros ámbitos, pues se habla como una historia de éxito de tener al 70% de las familias mexicanas en algún programa social, pero luego se asoma uno en otros ámbitos del país, como la industria maquiladora de exportación, por ejemplo, y ahí ve uno una historia de éxito que de repente no forma parte de la narrativa del gobierno federal. Una industria que, me decía el gobernador, que antes Guanajuato hace 30 años exportaba $300 millones y hoy exporta 27,000 millones. Esas historias de éxito, ¿cómo contarlas? Es decir, ¿cómo volverlas
parte de la narrativa del país. Bueno, estamos regionalizando una estrategia, Pascal. Creemos que esta región, que se ha denominado incluso el Gran Bajío, que aglutina diferentes entidades federativas del centro, pues hoy está contando una historia diferente a lo que cuenta el resto del país, incluso a la narrativa que vemos todos los días, pues desde la estrategia federal, y es pues justamente el fruto del esfuerzo, el fruto del trabajo del Estado como facilitador de las inversiones. Ayer lo decíamos, el Estado no genera por sí solo empleos, pero propicia las condiciones para que haya inversión, y eso es la gran historia de éxito en Guanajuato, que durante los últimos 20 años particularmente le ha apostado a las inversiones, a la atracción de empresas, de mano de obra bien pagada y que va generando bienestar en el Estado. Aquí el tema de dádivas pues no es un tema que genere pues a lo mejor este arraigo como en otras entidades, porque vamos generando fuentes de empleo, y aquí la gente entiende pues que al final lo importante es tener un trabajo, y un trabajo que te va a generar bienestar, no solo en este momento, sino a largo plazo para tu familia. Para concluir, una cosa que me causa mucha curiosidad es esto lo que está sucediendo en Guanajuato, no solo en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California, en estados que son muy pujantes en cuanto a la industria de exportación, pero sin duda lo que pasa aquí pues podría ser algo que el gobierno federal bien podría presumir, y sin embargo no veo que venga el presidente López Obrador demasiado al estado de Guanajuato. Lo vemos mucho en Veracruz, lo vemos mucho en la península de Yucatán, pero no lo vemos mucho por aquí. ¿Por qué? ¿No lo invitan? No, el presidente tiene siempre las puertas abiertas. De hecho, nos gustaría que viniera porque tenemos proyectos pendientes con la Federación, como el proyecto de agua para Guanajuato, que es un tema fundamental, y estamos esperando que nos reciba, pues, para también poderle plantear este proyecto al que se comprometió con los guanajuatenses. No, las puertas están abiertas. Nosotros, y el gobernador ha sido muy claro, trabajo en equipo. Aquí no vemos colores, aquí lo que vemos es el trabajo por la gente, y así lo hemos hecho en muchas materias. Entonces, la invitación siempre será trabajar en equipo por Guanajuato. Creo que van casi 1000 conferencias mañaneras. ¿Cuántas ha habido aquí en Guanajuato? Una hemos tenido aquí. Una conferencia mañanera. Bueno, secretaria, muchas gracias. Gracias, Pascal, un gusto. Gracias, Livia Denise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno de Guanajuato.